Pasión tricolor, Nacional nos une. Pasión tricolor. Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín. Fue triunfo aquí en el Parque Artigas en esta 12ª fecha del torneo Apertura, tercer triunfo al hilo por primera vez en el torneo para Nacional, 9 de 9, un triunfo hoy esperado, pero tan esperado como trabajoso, ¿no? Yo creo que esperábamos sí los 3 puntos, pero lo que no esperábamos quizás es que el partido se diera de la manera que se dio, con un Miramar que planteó mucha más resistencia de la que uno podía esperar en la previa, dada la situación de los dos equipos, de la realidad de los dos equipos, de los presupuestos que manejan los dos equipos, de los planteles, bueno, así podemos seguir un rato más, pero la realidad es que en 90 minutos creo que el resultado termina siendo justo, porque Nacional llegó más, que el equipo Cebrita, porque pegó en momentos claves y porque en el segundo tiempo yo creo que ese gol a los 2 minutos termina de inclinar el partido hacia Nacional, más allá de que hubo un lapso en ese segundo tiempo donde a influjo de pelotas quietas Miramar pudo haber llegado al empate antes de que Nacional lo liquidara cerca del final con ese tercer gol de Petit. Un planteo inicial de Peirano que a mí en lo personal otra vez no comparto. Entiendo que tiene sus fortalezas, entiendo que tiene sus virtudes, pero me parece a mí que le resta posibilidades a Nacional. Cuando vos tenés un plantel tan rico en variantes, tan rico en nombres, el plantel mejor conformado o quizás el mejor plantel del medio, vos no podés limitarte a una sola manera de llegar al arco rival. Vos no podés cortar las posibilidades de poder llegar por afuera. Cuando vos tenés un plantel como para plantear un abanico de recursos de la manera a la que podemos llegar al arco rival, y bueno, no podemos limitarnos nosotros mismos. Y además eso le da alas a los laterales de los rivales, el hecho de no poner extremos. En el primer tiempo, los primeros 10 minutos que Miramar presionó, los laterales de Miramar jugaron a una altura donde no es aconsejable para los rivales de Nacional, donde si vos tenés 2 extremos ahí bien parados con los laterales, seguramente los laterales de Miramar no se hubiesen ido tan arriba. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el planteo de Peirano, entiendo sí que Nacional suma piernas, suma jugadores de muy buen pie por adentro, como para poder llegar de la manera, por ejemplo, que hizo el primer gol, con un Pereira pisando la medialuna, sacándose 2 rivales con un toquecito en corto, una gambeta corta, y sí habilitando al Diente López a su costado para que pueda definir. Obviamente que con esta conformación el juego por adentro no te puede faltar y no te va a faltar, porque justamente ponés jugadores como para poder llegar a combinar por adentro. Ahora, lo que yo digo es, eso lo tenés, perfecto, no pierdas lo otro. ¿Por qué tenés que resignar a lo otro para poder tener alguna jugada con juego por adentro? Eso es lo que yo no veo en este Nacional, y más cuando tenés jugadores que son determinantes en el juego por afuera, como lo es Villalba, como lo es para mí Aradi también. Pero bueno, Aradi no ha tenido quizás la cantidad de minutos que ha tenido Villalba y la incidencia de Villalba en el campeonato con goles, con asistencias y con determinado rendimiento que le ha dado Nacional a lo largo del torneo. Por eso el planteo inicial a mí de Peirano no me convenció, no me gustó, y yo creo que los 45 minutos iniciales, otra vez, al igual que contra Danubio, bueno, terminan demostrando eso, ¿no? Que Nacional tenía un embudo por adentro, con buenos jugadores sí para llegar por esa vía, pero que se limitó el juego por afuera. Y otra vez el cambio en el segundo tiempo, y otra vez tenemos que recurrir a Villalba para el segundo tiempo. Y no es un tema de revulsivo, no puede ser un tema de revulsivo, es un tema de planteo de juego, es lo que yo digo. O sea, si vos tenés si vos planteás el juego de la manera que podés llegar por afuera en el primer tiempo, con otros variantes, con otros jugadores, y por adentro, y después en el segundo tiempo te guardás un jugador más determinante como Villalba para mandarlo a la cancha y que por afuera pueda incidir en poder liquidar un partido o ponerte a ganar, bueno, te la llevo. Pero no es un cambio de revulsivo, es un cambio de esquema, es un cambio de estrategia de lo que vos querés hacer. Entonces, no voy con el argumento de que Villalba es un revulsivo para el segundo tiempo. Otra vez el cambio hecho esta vez sí en el entretiempo. Esta vez no esperó que arrancara el segundo tiempo, sino que lo hizo en el entretiempo. Pero bueno, un primer tiempo donde Nacional sufrió los primeros 10 minutos, donde Miramar impuso las condiciones, con una mitad de la cancha ahí entre Oliva y Pereira que le costó eso, 10, 12 minutos acomodarse, acoplarse, para no dejar tantos espacios como sí lo habían hecho.
Y eso coincidió además con un planteo de Miramar que salió a presionar alto, que salió a presionar arriba, que intentó ocupar los espacios en la mitad de la cancha muy bien, con muy buena cantidad de hombres, y aparte viniendo de atrás y con velocidad, ¿no? A ocupar la espalda con una Gastón Ramírez que inteligentemente también se ubicó siempre a la espalda de los volantes para aprovechar esos espacios, que se empezó por el costado izquierdo, Gastón Ramírez incidiendo sobre ese sector, después se volcó hacia la derecha, y fueron 10-12 minutos donde Miramar pudo plasmar la superioridad que tenía en cancha con una llegada sola, que fue a los 7, un remate de afuera del área que pasó muy cerca del primer palo y terminó pegando en la parte de afuera de la red. Claro, 12 minutos, 13 minutos, Miramar empezó a mermar en la intensidad con la que presionó, Nacional se empezó a parar mejor, yo creo que se serenó y calentó motores en el partido porque salió algo dormido. Creo que se empezó a meter en el partido a partir de los 12-13 minutos. Y ahí sí, Nacional con pelota hizo crecer a Mauricio Pereira desde el medio, donde fue mucho más incidente en el juego de Nacional, donde Rómulo Otero, que bajó permanentemente por la izquierda del ataque de Nacional a buscar la pelota, pudo combinar también como para que el equipo pudiera progresar, con envíos muchas veces verticales, o sea, con un juego vertical hacia adelante y no tanto desde posesión horizontal. Nacional logró también poner algunas pelotas interesantes a la espalda de los zagueros y de los laterales, y Nacional comenzó a crecer, decía. Nacional tuvo un muy buen centro de Otero de la izquierda y un muy buen cabezazo de Erazo sobre el segundo palo, que pudo haber sido el primer gol a los 23 minutos. Esa fue la más clara de Nacional antes del gol del Diente López. A los 25 minutos, 2 minutos después, tuvo un remate de Oliva de afuera del área, una pelota que recuperó y remató, que le salió algo al centro y el arquero la pudo atajar muy bien. Y sobre los 38, ya cuando Nacional había mermado, ya no estaba en su plenitud, en el mejor momento del primer tiempo, viene esa jugada donde Otero pierde la pelota, recupera enseguida en la mitad de la cancha, deriva la jugada hacia Pereira en la media luna, que se saca a un par de jugadores de arriba y asiste al Diente para que meta ese golazo cruzado sobre el segundo palo. Un gol importante, decíamos en ese entonces, para irse al primer tiempo ganando 1-0, cosa que no ocurrió, porque a los 42 minutos vino ese cabezazo fatídico de Valle hacia el arco, que Mejía atentamente logró restar el córner, y sobre el córner un fallo en la marca de Nacional, una pelota que cayó prácticamente sobre el segundo palo, que logró cabecear allí el jugador de Miramar, López, para meter el empate. Un empate que creo que era justo en ese momento para el partido, un empate que sí, al cierre del primer tiempo, uno por lo visto a lo largo de los 45 minutos podía decir que era acorde a lo que habíamos visto a lo largo del juego. De cara al segundo tiempo, se imponían las variantes. Cuando se fue Peirano caminando al costado de la tribuna, aquí en la tribuna oficial, donde estaba la hinchada de Nacional, la verdad era una lluvia de gritos: pone a Villalba, pone a Villalba, pone a Villalba. Creo que se imponía antes del partido, bueno, viendo el panorama del primer tiempo, se imponía notoriamente de cara al segundo tiempo. Bueno, el técnico hace la variante, pone a Villalba por Otero y saca a Ancheta y pone al Ojito Rodríguez, un jugador con quizá mucho mejor discernimiento a la hora de atacar, de pisar la cancha, el territorio rival, y con una pegada notoriamente superior, ¿no?, a la que puede tener Ancheta. Ancheta, yo creo que es un jugador mucho más de recorrido, que te puede te puede relevar mucho mejor de repente en defensa, porque es más rápido, porque quizás es más agresivo en la marca, pero bueno, íbamos empatando 1-1 contra el último de la tabla en un partido que teníamos que ganar. El técnico se decantó por el Ojito Rodríguez en el lateral derecho. Los cambios de Nacional para un segundo tiempo que cambia rápidamente el partido. A los 2 minutos viene esa jugada que el Diente López lo pone a correr de espalda a Villalba a Erazo, lo pone a correr hacia el sector derecho donde tendría que estar Villalba. Erazo cuerpea allí, se gana la pelota guapeando, mete la pelota al área, y ahí aparece el Diente López, que entregó y fue al área a buscar, que de zurda quiso definir allí en el rebote del arquero. Villalba aparecía pisando el área. Erazo se movió a la derecha, el Diente López dio el pase y fue al área, Villalba la diagonal hacia el área y se encontró con el rebote como para poner ese tan importante, ¿no?, tan ansiado y tan importante segundo gol para Nacional. Partido 2-1, rápidamente Nacional encontraba una solución para lo que había sido el empate sobre el cierre del primer tiempo. Si nosotros vemos el partido sin el corte del entretiempo, y bueno, los 3 goles se dan en muy pocos minutos. Nacional pone el primero a los 38,
Después, a los 43 minutos, viene el empate de Miramar, y si le damos continuidad a los minutos, a los 47 viene el segundo gol de Nacional. Entonces, vaya si fue importante pegar en ese momento del partido y poner el segundo gol, porque Nacional ahí pasó a administrar el segundo tiempo. Nacional siguió jugando como para meter el tercer gol. Hubo un envión ahí en el que Nacional fue notoriamente superior a Miramar, donde después del segundo gol estuvo permanentemente siendo dominador de la pelota y el territorio, merodeando el área de Miramar. Y a los 10 minutos del segundo tiempo se da una jugada que es clave también, ¿no? Una atajada de Matías Rodríguez, al lateral izquierdo de Miramar, que ya había tenido una amarilla junto con Villalba en el arranque del segundo tiempo. Ya se habían cruzado y el árbitro les había sacado amarilla injustamente a los dos, porque era amarilla solamente para el jugador de Miramar. Y bueno, y en esa jugada insólitamente la pelota se iba afuera y Matías Rodríguez la ataja con las dos manos y baja la pelota. El árbitro cobra mano y no le saca tarjeta, la segunda tarjeta amarilla, que era roja, era expulsión, y era dejar a Miramar con 10 jugadores minutos después de que Nacional se hubiese puesto a ganar. La verdad, insólito lo del árbitro, que si este partido Nacional no lo hubiese ganado, era para hablar de esto toda la semana, realmente. Pero lo de Octo Hitch, otra vez un papelonesco. Bueno, 10 minutos viene esa jugada clave, y después de ahí Miramar empieza con los cambios. Y Miramar te tira a Denis Olivera, y Miramar te tira velocidad en cancha, y Miramar abre la cancha, y ahí Nacional se empieza a quedar. Ahí Nacional se empieza a estirar cada vez más. Creo que empieza a tomar más recaudo defensivo, con un Oliva que además estaba amonestado. Pone a Boggio en la mitad de la cancha y saca a Mauricio Pereira. Creo que fue un buen cambio ese, y bastante también anunciado por lo que pedía el partido, pero eso hizo que Nacional también se retrase unos metros más en cancha y que los de arriba queden un poquito más desconectados. Eso hizo que Nacional juegue más en largo y no tanto con el intento de salir por abajo, sino sí ahí dividir la pelota. Pero Miramar se nos vino, Miramar empezó a agregarle velocidad, sobre todo por el sector de Báez, y al influjo de la pelota quieta, porque Miramar no nos llegó con remates claro, con atajada de Mejía, sino generando pelotas quietas, sabiendo que el primer gol y el empate de Miramar vino con un cabezazo de un córner. Entonces, desde ahí es que Miramar nos empezó a generar peligro, y esa sensación de que teníamos que liquidar cuanto antes el partido, porque se nos venían y porque estaban generando muchas situaciones que podían ser potencialmente peligrosas, y la ventaja no era tal. A los 19 minutos del segundo tiempo hay la jugada donde el Diente también casi mete el tercer gol, y después viene el cambio de Petit por Erazo. Sale el 9 de Nacional, entra Petit, un Petit que entra muy voluntarioso, con mucha actitud como para intentar recuperar la pelota, y va a tener su premio, ¿no? Sobre los 37 minutos, después de que saliera Recoba de cancha y entrara Vargas. Un cambio que yo ahí no lo entendí. Yo creo que si era por Recoba, el cambio debió ser por Aradi, un jugador que te hace mucho más con velocidad la banda, que siente mucho más el juego por afuera, y puede ser mucho más incisivo por ese sector de lo que puede ser Vargas. Eso, a mí me da la sensación que a veces es como que los tenemos que mandar a la cancha, ¿no? Sea por quien sea, los tenemos que mandar a la cancha y tienen que jugar. Bueno, no, acá tienen que jugar los que son adecuados para su puesto y los que están mejor. Eso es así. Pero bueno, sobre los 37 minutos decía, Petit tuvo su premio después de que el Diente recuperara notablemente, tras una presión allí sobre el zaguero, la pelota se fuera de cara al arco, y ante la salida del arquero se la tocara a Petit sobre un costado para que Nacional liquidara el encuentro y se pusiera a ganar 3-1, resultado final con el que terminó este partido, que Nacional pudo resolver, que Nacional le costó, trabajó, pero finalmente los 3 puntos se van para el Gran Parque Central. No cabe ningún tipo de duda que la figura del partido, el jugador BBVA, fue el Diente López, ¿verdad? Un partidazo del Diente, la verdad que desde el primer momento en juego, siempre intentando generar peligro en el arco de enfrente. El Diente, cuando está bien, es un jugador que no tiene rivales acá en el fútbol uruguayo, ¿no? Eso es indiscutible. Y una cosa que le habíamos reclamado muchos partidos al Diente, que era el tema de la actitud. Bueno, ya desde el otro día creo que se ve un cambio notorio en la actitud del Diente López, que viene en ascenso en su rendimiento, y ya en este poco tiempo de ascenso ya hoy le dio para ser la gran figura del partido, porque tiene unas condiciones que son indiscutibles, hoy aportando el gol, aportando la asistencia del tercer gol. La verdad, impresionante el partido del Diente hoy, que ese fue el jugador BBVA. Después, atrás más discutible el podio. Nosotros premiamos a Pereira porque fue un jugador muy importante desde los 10 minutos del primer tiempo. Quiero marcar eso porque los primeros 10, creo que lo dijimos en el comentario, lo vimos perdido posicionalmente en la cancha, pero después de los 10 creo que se acopló muy bien, y cuando Nacional empezó a proponer
desde la posesión de la pelota fue importante para el engranaje ahí futbolístico de Nacional por el centro. Creo que Mauricio Pereira es un jugador que tiene muy buenas condiciones, que tiene la rapidez que por ahí le falta en el despliegue físico, la tiene mental, y yo creo que si además del juego por adentro, como el otro día contra Danubio, le ponemos juego por afuera, bueno, podemos aprovechar muchísimo más todavía el juego y la inteligencia de Mauricio Pereira como para asistir permanentemente, no solo por adentro, sino, insisto, también por afuera. Pudo haber sido Oliva, pudo haber sido Coates, los dos con muy buen partido también, y después creo que sí, el resto ya un pasito atrás, pero bueno, un partido trabajoso para Nacional, con cosas que creo que son positivas, con otras que siguen siendo para mí una enseñanza, como el tema del juego por las bandas, con extremos, pero bueno, lo analizaremos y lo seguiremos hablando en la semana, después en Pasión Tricolor Play a partir del lunes con la mesa de opinión. El martes será otra historia, el martes será por Copa, ya otro libro, como digo, no otro capítulo, otro libro de lo que se está jugando Nacional, una tarea muchísimo más difícil la del martes, pero bueno, como digo, tendremos horas y tiempo para poder analizarlo. El saludo ahora sí, para Julito y su familia que están descansando y que bueno, me tocó esta semana cubrirlo en el comentario. Para mí un verdadero placer y las gracias como siempre a Javi por la confianza para poder estar aquí y analizarles y llevarles el partido, que es una de las cosas que también a uno le gusta hacer, así que las gracias y el abrazo grande para Julio, que a partir de la semana que viene estará con ustedes. Yo me despido, me voy, el abrazo grande para todos ustedes, bolsos, y que tengan un muy lindo fin de semana. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión Tricolor.